Hola, ¿cómo están? Hoy otro miércoles, 19 horas, ya estamos acá con nuestros Ateneos y hoy un tema súper especial. Hoy tenemos un tema súper especial del cannabis en las personas mayores. ¿Ah? Qué buen tema, ¿eh? Cuando nos vienen a consultar y nos dicen tomo, no tomo, ya probé de todo, no me queda otra, es el último recurso que te dicen y todo esto. Así que bueno. Y hoy la tenemos a la doctora Verónica Baroni, ya la conocen ustedes, ella es médica clínica, es médica geriatra y bueno, también es especialista en dolor y tenemos este tema que realmente nos tiene a todos con los ojos muy abiertos para escucharte. Gracias, Vero, por estar acá con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema necesario, ¿no? Pensamos en la frecuente pregunta de nuestros pacientes acerca de qué hacer en relación al cannabis, ¿no? Y nos sentimos a veces, digamos, como fuera de contexto y sin muchas herramientas. Creo que la forma en la que muchas personas, muchos médicos, médicas, nos hemos acercado al cannabis es justamente por esa pregunta, sea por un paciente, sea por el uso familiar o personal, en algún momento aparece en nuestro arsenal. Y cuando pensé en el título pensé en esto, ¿no? Desaprender para aprender, soltar un poco los conocimientos estancos, también darse la posibilidad de incluir a algunos conocimientos nuevos, que son conocimientos que se estudian desde los espacios formales, pero también son conocimientos que se aprenden en comunidad, ¿sí? Entonces también les cuento que yo participo, acompaño a la agrupación Matria Canábica de San Martín, que es una agrupación de la diversidad que me ha recibido con brazos abiertos, así que saludo a los chiques que están hoy acompañando este momento y también a algunos pacientes que se han sumado entonces hoy a la presentación. Bueno, les voy contando entonces un poquito de qué va. A ver. Y empezamos. Empezamos con el frasquito, ¿no? El frasquito con el cual se acercan los pacientes a la consulta. A veces un frasco que tiene rótulo, a veces un frasco que no lo tiene, y esto nos genera como mucha inquietud, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, pero el paciente viene con mucho entusiasmo a plantearnos la posibilidad del uso de este aceite, ¿sí? Así que la idea es que hoy se puedan llevar algunas herramientas como para poder empezar a indicarlo, o al menos poder acompañar. Antes quiero contarles a quienes se suman, que no son del grupo de geriatras del Hospital Italiano, que durante la semana pasada ofrecí un formulario para conocer un poquito el estado de situación y qué sabían mis colegas acerca del cannabis y qué inquietudes tenían en relación a lo que iba a ser la presentación de hoy, así que les voy a contar un poco los hallazgos. Acerca de la pregunta de si han recetado o recomendado el uso de cannabis medicinal a los pacientes mayores, el 88% de mis colegas dicen que no, pero que acompañan el uso voluntario del paciente. Y la verdad que me puso súper contenta porque entonces esto va a venir bien, ¿sí? Hay quien piensa que, bueno, no es una opción terapéutica para personas mayores. Bueno, hoy vamos a tratar de convencer en la relación de que pienso que sí, sí, que puede ser una opción. No para todos los pacientes, eso también es cierto, ¿sí? No todas las personas necesitan tomar cannabis y hacer uso del cannabis, ¿sí? Así que eso también lo podemos charlar. Acerca de la pregunta de si se ha observado la aparición de efectos adversos en relación al cannabis, un gran porcentaje de colegas ha dicho que no hubo efectos adversos, pero hay una cantidad considerable que sí. Hay un 41% de colegas que han dicho que han observado efectos adversos, y entre los distintos efectos adversos que se han nombrado especialmente cuestiones que tienen que ver con la intolerancia digestiva. Vamos a ver si podemos ahí despejar un poquito de cómo hacer para sortear esto. Han hablado también acerca de mareos, somnolencia, confusión, fallas nésicas, fallas atencionales, y en algunos casos han observado abstinencia, ideas paranoides y el síndrome motivacional, cuestiones que tienen que ver con, digamos, con el uso, la tolerancia y el mal uso, ¿sí? En relación especialmente a cuadros más psicopatológicos. Y la tercera pregunta interesante es, según su observación, si considera que la respuesta terapéutica del cannabis con sus pacientes, bueno, fue
muy satisfactoria, no satisfactoria o satisfactoria, ¿sí? Yo les aseguro que podemos mejorar el grado de satisfacción de nuestros pacientes con algunas cosas que vamos hoy a contar. Bien, ¿por qué entonces cannabis en geriatría? Porque los pacientes lo piden y ya no vamos a mirar para otro lado. Porque sabemos que con un buen producto y con una buena orientación puede funcionar, ¿sí? Puede ayudarnos en procesos de prescripción, eso también es interesante, a nosotros geriatras nos encanta de prescribir, y quizá con esta fitomedicina lo podamos lograr. Favorece el autocuidado y la autodeterminación del paciente, ¿sí? Realmente el paciente tiene que tener mucha participación en su tratamiento. Tiene pocas interacciones farmacológicas, las vamos a comentar, y no tiene dosis letal, ¿sí? No se ha reportado ningún caso letal en relación al consumo de cannabis, sí en relación a efectos adversos. Este es nuestro recorrido, vamos a ir chiqui, pero vamos a hablar de la planta, partes de la planta y sus variedades. Vamos a hablar de la química, del sistema endocannabinoide, quimiotipos, quimiobares y el efecto set-quito o efecto entourage. Vamos a hablar de los distintos preparados y de las vías de administración. Vamos a hablar del tratamiento, de los usos, interacciones, efectos adversos y posibles contraindicaciones. Y finalmente vamos a dar un espacio para hablar acerca de la legalidad, y les anticipo que en unas 2 semanas o 3 semanas vamos a tener un nuevo Ateneo donde vamos a presentar un caso clínico y vamos a profundizar sobre el ReproCan. Bien, partes de la planta, ¿sí? Lo que estamos observando es la parte de la planta final, que es su flor, es lo que llamamos el cogollo. Las flores tienen unas hojitas pequeñas que se llaman hojas de azúcar y tienen unos pistilos. Y si hacemos un zoom, super zoom, vemos a la derecha la presencia de los tricomas, que es el aparato glandular de la planta, ¿sí? La planta no tiene solamente THC, CBD y otros componentes que son medicinales estrictamente. Tiene otros que también son medicinales y potenciadores, que los vamos a llamar flavonoides, los que brindan el color a la planta, y los terpenos, que son los que le dan el olor tan característico. Dependiendo del aroma que tenga la planta, los efectos terapéuticos se potencian en distintos sentidos, ¿sí? Eso lo vamos a estar comentando. Pero bien, acá nos interesan los tricomas. Los tricomas tienen entonces el producto medicinal y van a estar ubicados a nivel del cogollo, por lo que más vamos a usar en el punto de poder hacer los preparados medicinales son los cogollos, pero también se pueden usar las raíces, por ejemplo. Variedades. Vamos rápido, esta es la clasificación clásica de las variedades, pero en la práctica clínica esta clasificación mucho no nos va a servir. Tenemos plantas sativas, plantas enormes de 2 metros, ¿sí? Con mucha psicoactividad, ¿sí? Son plantas que son euforizantes y que van a dar, digamos, una cuestión del espíritu alegre. Tenemos plantas índicas, que son plantas que van a dar una serenidad, una cuestión más vinculada a la somnolencia a veces, o a la relajación muscular, y una forma intermedia, que es la forma ruderalis, que es más pequeña, una forma más moderna y rusa. Hay otras clasificaciones, pero escapa un poco a eso. Bien, sistema endocannabinoide, ya estamos en la química, ¿sí? El sistema endocannabinoide es el sistema que clásicamente describió Rafael Mellulán, que es el padre de todo esto, y él cuenta que nosotros, humanos, disponemos, en realidad también los animales, ¿no? Disponen de un sistema endocannabinoide que es un sistema de homeostasis, ¿sí? Es un sistema que ya lo tenemos puesto. Y es un sistema que no está ubicado únicamente a nivel de nuestro sistema nervioso central, sino que es un sistema que va a estar activado en distintas regiones, como vamos a ver en un momento, ¿sí? Tenemos sustancias propias nuestras que son endocannabinoides endógenos, que ante situaciones de estrés se van a producir y van a empezar a actuar sobre los receptores de este sistema. Lo que van a hacer es regular una vuelta a la homeostasis globalmente. En realidad los efectos vamos a ver que son mucho más variados, tienen que ver con la analgesia, con la mejoría en relación al apetito, con mejorías en relación al estado de ánimo, también pueden tener que ver con mejorías en relación a la libido, ¿sí? Son muchos efectos, ¿está? Pero nosotros tenemos endocannabinoides endógenos, no es que no los tengamos. Cuando estos bajan por el uso crónico, por ejemplo el estrés crónico, ¿sí? O cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un dolor crónico, la verdad es que el tiempo de bajón es muy grande y entonces estos endógenos bajan, podemos aportar fitocannabinoides, ¿sí? Los fitocannabinoides son los derivados de la planta, THC, CBD, cannabigerol y otros,
¿sí? Y también hay cannabinoides sintéticos. La macana con los sintéticos es que recortan solamente uno de los componentes y no nos permite aprovechar el efecto completo de la planta, ¿sí? Porque el aroma, que era el que brindaban los terpenos y los flavonoides, también son potenciadores del efecto, ¿sí? Así que ahí esas formulaciones sintéticas que son interesantes para algunos cuadros, quizá no lo sean tanto para nuestros pacientes mayores. Como les contaba antes, tenemos receptores endocannabinoides endógenos, el 2-araquidonilglicerol, ¿sí? Es el que va a estar más presente en nuestro organismo, y en segundo punto encontramos la anandamida, que a la vez fue la primera descubierta, y hoy preparando la clase me encontré con esto tan lindo cuando se pone el nombre anandamida, que lo pone Meshulam, él dice anandamida por Ananda, que en sánscrito significa felicidad. Hermoso, ¿sí? Así que nada, les comentaba este dato. Básicamente, la acción de este sistema hacia nosotros es mejorar la sinapsis y la neurogénesis. Ya sabemos que esto, cuando cae el sistema, cuando cae la producción de endocannabinoides endógenos, vamos a tener ahí como este desequilibrio. ¿Dónde tenemos receptores? ¿Sí? Los receptores principales son los receptores CB1 y CB2, pero hay otros. Los receptores de tipo CB1 los tenemos especialmente hacia el sistema nervioso central, no tanto troncal, por eso por suerte no están en el tronco, y entonces no tenemos efectos que sean tan deletéreos en relación a las somnolencias como manejable. Tenemos receptores de tipo CB2 que están muy vinculados a nuestro sistema inmune, ¿sí? Que esto también es interesante en relación al aspecto psiconeuroendocrinológico, y cómo esta buena planta tiene acciones también sobre el aparato inmune. Vemos que hay receptores ubicados a nivel de nuestro sistema digestivo, ¿sí? A nivel colónico, en la mucosa colónica, y en la parte muscular colónica, donde tenemos el sistema entérico. Y ahí recuerdo que hay un colega que comentó que brinda cannabis a un paciente por un colon irritable. Sí, es posible totalmente. Y hay también un efecto no tan estudiado, o que está estudiándose en este momento, de los cannabinoides, tanto endógenos como fitoterapéuticos, sobre receptores moduladores de la acción, por ejemplo, de serotonina, ¿sí? Lo cual explicaría que tengan uso en el caso de los síndromes depresivos. ¿Bien? Hay también entonces un efecto sobre otros receptores que no son estos. Este es Rafael Meshulam con su planta. Él describe inicialmente al THC, después describe el sistema endocannabinoide, después describe el cannabidiol, que es el CBD, y el cannabigerol es el cannabinoide madre de los otros dos. ¿Sí? Estas son sus formulaciones químicas y las quería compartir con ustedes. Estos son los terpenos, ¿sí? Los que brindan el aroma de la planta. Entonces, los terpenos la verdad es que se están estudiando cada vez más en los usos de la aromaterapia. Mínimo comentario como para entender por qué son importantes. Si yo a mi paciente, por ejemplo, le doy un aceite que tiene igual composición de THC y CBD, pero su aroma es un aroma más alimonado y lo quiero usar para insomnio, el limón para el insomnio no da. Da más para una cuestión de estar arriba, ¿sí? Entonces, si uno va a elegir un aceite que sea un aceite más vinculado al tratamiento del insomnio, elegirá, por ejemplo, algún terpeno que sea más cercano a una lavanda, como el linalol, ¿sí? Y como yo les decía, no importan tanto la variedad, sino que importa el quimiotipo y los quimiobares, hay plantas específicas que tienen todas estas cualidades, ¿sí? Así que es muy interesante la charla con quien cultiva y con quien conoce muy bien estas variedades, porque nos puede ayudar un montón. Estos son los quimiotipos, ¿sí? Hay 5 quimiotipos en realidad, pero terapéuticamente usamos estos 3, el tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 tiene mucha más proporción de THC euforizante, no queremos eso para nuestros pacientes. El tipo 3 tiene mucha más proporción de CBD, se nos va a dormir mucho el paciente, al menos para arrancar con nuestros pacientes mayores, posiblemente nos venga mejor empezar con un quimiotipo 2, con igual proporción de THC y CBD. Pero esto va a verse, ¿no? O sea, un paciente que tenga un dolor neuropático, quizás necesite más un enfoque, un paciente que quizás tiene epilepsia va a necesitar otro enfoque, o sea, todo dependerá de cuál es el objetivo terapéutico específico, pero en términos generales, para nuestros pacientes mayores, es mucho más seguro empezar por un quimiotipo de tipo 2.
El efecto séquito o efecto entourage es el efecto que logramos con todos los componentes de la planta, ¿sí? Con un espectro total, con un full spectrum de una planta y de un aceite, o de otra formulación, porque ahora estoy hablando de aceites, pero también podemos pensar en otras formas de administración que incluyan flavonoides, que incluyan terpenos, ¿sí? Y que incluyan los distintos componentes de los fitocannabinoides y no solamente una fracción como es en el caso de los sintéticos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre preparados. Hay diferentes formas de administración, las clásicas inhalatoria, oral, mucosal y transdérmica. Los compuestos son liposolubles, ¿sí? Por eso es que se ponen en aceite o por eso es que se hacen mantecas, ¿sí? Para la administración. Son poco solubles en agua, pero nosotros tenemos una bilicapa lipídica en nuestra piel, lo que permite colocarlo en forma tópica y que funcione tan bien. Se deposita en el cerebro, se deposita en el tejido adiposo. Nuestros pacientes mayores tienen mayor tejido adiposo, a lo cual vamos a ser cuidadosos en ver cuándo vamos a hacer adecuaciones del tratamiento, porque hay también ahí como guardar algo del efecto y tenemos que ser como de más paciencia, ¿sí? Absorción, distribución, metabolismo y limitación dependen del componente y la vía de administración. Se metabolizan en el hígado, cerca del 80% por la citocromo P450 y secreta en riñón, esto para tener en cuenta en pacientes con patología hepática, sobre todo para el CBD va a ser difícil. Vía inhalatoria empieza a actuar en segundos. Yo pienso, dolor irruptivo, vía inhalatoria, ya. Pico a los 15-30 minutos, duración hasta 2 horas. O sea que para lo irruptivo, inhalatoria, fantástico. Vía oral es súper errático, porque empieza a actuar entre 30 minutos, 2 horas, hasta 6 horas está actuando, después hasta 8 horas y hasta 24 horas puede estar actuando. Para nuestros pacientes mayores es una cosa de mucho lío, o sea que no queremos vía oral. La vía oromucosal la queremos, sí, es la vía sublingual. Empieza a actuar entre los 15, 40 minutos, va a actuar hasta, digamos, las 6 horas. Para un paciente que tiene insomnio, le cubre el despertar de la noche, sí, está buenísimo. Bien, ¿qué le damos? Sí, ¿qué le damos? A ver, de la planta obtenemos cogollos frescos, obtenemos cogollos secos para las formas inhalatorias o para la producción de resinas, podemos hacer aceites, podemos hacer supositorios, podemos hacer cremas, son diferentes las formas en las que vamos a poder utilizar el cannabis. Vamos a hablar hoy especialmente del aceite, vamos a hablar también de las formas inhalatorias, y de las formas tópicas ya les digo que está buenísimo, lo que pasa es que las formas comerciales, artesanales, que son las que por ahí uno compra en la dietética, tienen una cantidad tan mini de cannabinoides que por ahí no está tan bueno. Lo bueno es cuando uno consigue una forma comercial, pero de alguien que sabe muy bien hacerlo, o cuando consigue la fuente de alguien que, si bien lo hace en forma artesanal, casera o familiar, sabe muy bien cómo lo está haciendo, ¿sí? Entonces ahí es confiar con quien hace esa formulación. Vía inhalatoria, absorción rápida y efectiva, ¿sí? La biodisponibilidad mejora un montón cuando se usa en forma vapeada. En la imagen de la derecha abajo vemos una forma de vapeador. ¿Qué más puedo decirles? Eso, la eficiencia mejora mucho con la vaporización, así que si le vamos a recomendar a nuestros pacientes mayores, quizás la vaporización sería buena. El tema es que, a ver, es muy específico y muy dirigido. Quizás sea para un dolor más irruptivo o para un uso responsable más del tipo recreativo, ¿sí? Si va a ser fumado, tampoco es un inconveniente para nuestros pacientes, ¿sí? Lo que pasa es cómo uno lo cuantifica, ¿va? Entonces, quizá como indicación para nosotros no nos va a venir bien, ¿está bien? Pero no vamos a hacer la condena de esto, al contrario, al paciente le puede venir muy bien. Vía oral, ya les dije, para nuestros pacientes es un lío, porque el tiempo de acción es un tiempo de acción demasiado prolongado, es tan lipofílico, tiene mucho primer paso hepático, entonces al final la concentración que te queda es hipererrática, no lo vamos a usar. Vía inhalatoria versus vía oral, me quedo con la vía inhalatoria, si tengo que comparar las dos, ¿sí? Porque conservo mucho más la presencia quizá del THC en una forma activa, en las formas orales lo pierdo, ¿sí? Lo pierdo por el procesamiento hepático, lo pierdo también por el ácido gástrico, así que no. Pero igual, estas no son las formas más
habituales para pacientes mayores, ¿sí? Por lo menos para nuestra indicación. Esta es la nuestra, ¿sí? La vía oromucosal, o sea, la vía sublingual, con pico plasmático, hay cerca de la hora a 2 horas, con una duración entre 3 y 6 horas, con una biodisponibilidad que también es variable, lo cual nos anticipa que es muy difícil dosificar, porque nuestros pacientes son todos distintos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que ser un poco flexibles de ver cómo vamos a dar esa indicación. Hay formulaciones industriales, aquí en Argentina formulaciones que tienen solamente CBD. La verdad es que nuestros pacientes con solo CBD se nos van a marear, se nos van a caer. En realidad estas formulaciones se usan mucho más para la epilepsia refractaria. Así que hoy probé, fijarme a ver si en nuestra historia clínica se puede cargar. Sí, se puede cargar, pero la verdad es que no lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar formas artesanales comerciales, y ahí vamos a tener que enterarnos muy bien de cómo fue esa producción, porque si es una forma artesanal comercial que compramos en cualquier lado, lo que tiene, esto está estudiado, tiene cantidades ínfimas, ínfimas, ínfimas de cannabinoides, así que no viene bien, ¿sí? Si les interesa, después tengo artículos específicos que son de aquí de Argentina que fueron a la búsqueda de esto. ¿Qué funciona? Bueno, puede ser que funcione lo artesanal por autocultivo, por cultivo solidario y por ONG, personas que saben un montón y que nos pueden orientar absolutamente y un montón. Hay municipios como el mío, municipio de San Martín, que se ha ocupado de dar talleres de cultivo para personas interesadas en poder hacer su cultivo personal. Y es legal, ¿sí? Así que por eso vamos a hablar hoy de cómo hacerlo legal. Es importante, ¿sí? Que haya un acompañamiento a quienes desean hacerlo bien. Se puede hacer muy bien desde casa, ¿eh? Se puede preparar una resina y un aceite en casa. Se hace la resina y después se diluye y es absolutamente seguro. Bien, usos en geriatría. A la cabeza el dolor, ¿sí? Lo sabemos. Dolor de tipo articular, miofacial, oncológico, dolor funcional, dolor neuropático, ¿sí? Es importante que sepamos esto, que a nuestros pacientes les puede venir bien, no solamente por la analgesia. Quizá necesite el paciente seguir tomando otros analgésicos, pero va a tomarlos en menos proporción, y el paciente se va a sentir más aliviado. Tiene que ver también con lo anímico y la calidad de vida. Así que esto les va a venir bien quizá a nuestros pacientes, por lo menos para considerarlo. Puede servir en insomnio, puede servir en casos de ansiedad, puede servir para la depresión, no para reemplazar un antidepresivo. Hay personas que lo eligen hacer así, pero no sé, quizá digamos, es más en compañía de otros tratamientos. Mejoría de la libido, ¿sí? Mejoría de la libido. Ahí también tengo algunas cosas lindas para compartirles si les interesa. Se puede usar para náuseas y para vómitos, para afectaciones conductuales de trastornos neurocognitivos, ¿sí? Hay algunos estudios que empiezan a preguntarse en relación al sundowning de los pacientes con trastornos neurocognitivos, así que interesante. Para el temblor, para el parkinsonismo, para el alivio de espasmos musculares, para la anorexia, para la falta de apetito, para la glaucoma, para fragilidad en ancianos, me pregunto yo, para el ocio y la creatividad, que también está muy bien, ¿sí? Si nuestros pacientes quieren hacer uso de este tipo, adelante. Bien, este artículo muy bonito es de Journal de Geriatría, de la JACS del año pasado. Habla del cannabis como un tratamiento emergente para síntomas comunes en pacientes mayores, y los usos que nombra son estos, ¿no? El dolor, el insomnio, la ansiedad, la depresión, la mejoría de la libido y todas las otras que antes les comentaba. Bien, este estudio no es específicamente de personas mayores, pero me pareció interesante también comentar, ¿sí? Tiene que ver con el cannabis como un sustituto para la prescripción de drogas habituales, ¿sí? Entonces cuenta, digamos, en modo de corte y entrevista, a personas que responden un cuestionario que va contando sobre diferentes cuestiones en relación al cannabis, y una de esas preguntas tiene que ver con si se lo ha utilizado para sustituir algún tratamiento. Y los pacientes dicen que, bueno, han podido sustituir el uso de opioides y narcóticos mediante el cannabis, de benzodiazepinas y ansiolíticos mediante el cannabis, y de antidepresivos. Así que me pareció interesante comentárselo, ¿sí? Después voy a traer un caso clínico para contarles algo de esto. Y volviendo al artículo de JACS, es un artículo con un N
mini, ¿sí? Porque eran muy poquitos pacientes, 83 pacientes el N. Habla sobre efectos adversos, los efectos adversos que aparecen son los que habían comentado los colegas. Habla de inestabilidad, habla de agitación, habla de boca seca, de ataques de pánico, ¿qué más, qué más? Paranoia, ¿sí? De ojo seco, de algo en relación a olvidos, ¿sí? Así que importante. Bien, los efectos adversos son una realidad, pero los efectos adversos realmente son manejables, ¿sí? Porque hay baja toxicidad, porque no se han informado muertes por el uso de cannabis y porque eligiendo con mayor precisión, ahí podemos ubicar, ¿sí? No, yo les decía proporciones iguales de THC y CBD, ahí bajamos los efectos adversos en relación a CBD y los efectos adversos en relación a THC, pero bien, THC puede dar como efectos psicoactivos, alteración de la imagen corporal, alucinaciones, ilusiones, en dosis elevadas, ansiedad severa, euforia, pero esto lo vamos a ver en dosis altas, en las dosificaciones que yo les voy a proponer no lo vamos a ver. Efectos somáticos, sequedad en mucosas, ojos rojos, taquicardia, ¿sí? Los pacientes pueden tener arritmias secundarias a cannabis, y pacientes con arritmias descompensadas son los pacientes que tienen una contraindicación absoluta para el uso de cannabis, lo mismo que pacientes que tienen cuadros psicóticos agudos, lo mismo, ¿sí? Lo que no significa que personas que tengan cuadros psiquiátricos no puedan usar cannabis. Lo pueden usar, pero no cuando están descompensados. Hipotensión, hipertensión, náuseas y vómitos también pueden aparecer, ¿sí? En relación a la náusea y los vómitos, son dependientes del tiempo, ¿sí? Acá pasa algo parecido como con los opioides. Con los opioides nos pasa las primeras 48 horas que los pacientes pueden presentar náuseas y vómitos y después hacen tolerancia. Con el cannabis es igual, así que les podemos anticipar a los pacientes que si tienen estos efectos pueden esperar un poquito. Y en relación al CBD, hay interacción con citocromo P450, así que aumentan los niveles circulantes de benzodiazepinas, lo cual es bueno y malo. Bueno porque nos permite reducir las benzodiazepinas que toma el paciente, y malo porque las potencias, así que hay que tener cuidado con la somnolencia, la fatiga, caídas. ¿Sí? No hay tanto descrito en relación a esto, pero sabemos que es posible. Bueno, volvemos al aceitito. ¿Y qué hacemos con el aceitito? Primero, actitud empática. Este aceite lo trae el paciente porque se quiere curar y se quiere sentir mejor, así que no le vamos a decir de entrada, no, ese aceite no. Vamos a primero preguntar. Por ahí el aceite se lo dio el nieto, se lo dio con todo su amor, y el nieto sabe de todo, y nosotros le decimos que no, y es horrible. Bueno, vamos a preguntarle dónde consiguió el aceite, ¿sí? Si se lo preparó a algún familiar, si es de algún conocido, si lo compró en algún lugar, si vino de una dietética, chau, 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 no sé. Por lo menos voy a tratar de enterarme un poquito más, voy a mirar, por ahí tiene algún dato, por ahí tiene una etiqueta, tendría que tenerla, ¿sí? Es de buena práctica que lo diga, que diga la proporción, que diga qué es lo que tiene, que diga cuál es el uso posible que pensó el productor. Nos interesa la concentración, la composición, la procedencia, un frasco así, el estado de conservación es re importante, el estado de conservación, ¿sí? Estos frascos tienen que ser de este color, porque si no se pierden los terpenos, se pierden los flavonoides, es importante. Ojo, pueden tener contaminantes, pesticidas, metales pesados, aflatoxinas, ¿sí? Así que es fundamental que haya control de calidad, hay guías de control de calidad, por más que las formulaciones artesanales no estén reguladas por la ANMAT, hay guías de control de calidad y nosotros tenemos que preguntar de dónde sale este aceite, quién lo hizo, cómo lo hizo, y tenemos que saber, porque si no vamos a hacer macana. Si no puedo corroborar la procedencia del aceite, si no existió un control de calidad adecuado, no sé su concentración, las características, yo lo descarto, no lo uso, no lo uso. Y si quiero saber más, se pueden hacer cromatografías, ¿sí? No es tan complejo. Se hacen en Facultad de Bioquímica, se hacen en un montón de laboratorios privados, en San Martín se hacen en la UNSAM, así que es posible hacer una cromatografía y saber de qué aceite estamos hablando. No es tan costoso, suena raro, suena costoso, pero no tanto. Bien, alternativas comerciales aprobadas por la ANMAT no son una opción para nuestros pacientes mayores, ya les había comentado. Hay un marco regulatorio, hay que buscar aceites estandarizados, y si les tengo que decir cómo empezar, esta es la fórmula que yo les recomiendo. Vamos a empezar con un quimiotipo de tipo 2, que tenga igual proporción de THC y CBD, full spectrum, o sea que no sea el recorte sin los otros componentes, que sea
igual y bien casero. Preferentemente en una concentración del 10% o menos. Vamos a empezar con una concentración bajita. Diluido en aceite, se puede diluir en aceite de oliva, de coco, de sésamo, de girasol, tiene que ser de excelente calidad. Cosas que me pasó. Una paciente con ansiedad, una paciente con acidez. Me dijo, no, el aceite no, es porque el aceite de oliva le da acidez. Pasamos al de coco, todo bien. Paciente parkinsoniano, un aceite de coco, el aceite de coco cristaliza. Hay que calentarlo cada vez que uno lo va a usar. Pobre paciente, no lo pudo usar. Pasamos al aceite de oliva, así que nos vamos a chocar con esas cosas. Empezamos con 1 o 2 gotas, preferentemente por la noche, después vamos a ir ajustando cada 7 o 10 días, no seamos nosotros ansiosos, no nos apuremos, se puede ir aumentando de a 1 o 2 gotas, se puede tomar más de una vez en el día, podemos ir probando, le vamos a decir al paciente que vaya probando una vez a la semana con libertad, estemos disponibles para poder orientarlo. Hay que explicarle que es sublingual, que en los 15 minutos anteriores y posteriores no va a comer ni tomar nada, porque eso tiene que absorberse muy bien. No se va a poner el cosito acá para apretar porque se le va a escapar el chorro, lo va a poner en una cucharita, lo va a pasar. Y, a ver, tenemos que ser pacientes, ¿sí? No podemos apurarnos en llegar inmediatamente al resultado. Si con 10 gotas no conseguimos efecto, o está mal la concentración, o ese quimiobar no es para mi paciente, probaremos con otro aceite, pero quizá esa cantidad de pacientes que no han tenido un buen efecto terapéutico, no lo tienen porque no llegamos al aceite que es propio para esta persona. Así que no le aflojemos. Nivel 2, se juega con horarios, se juega con terpenos, y se considera el efecto retardado, ¿sí? Pueden tener hasta 6 semanas para notar efectos terapéuticos certeros, ¿sí? Así que paciencia. Bien, mi deseo, mi sueño, que los pacientes puedan cultivar en su casa, y es posible, ¿sí? Es posible, es un sueño posible. Mediante esta ley, que es la ley 23.750 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, sancionada en el 17, con su actualización en el 21, que habla del registro ReproCan para registrar a usuarios y usuarias que acceden a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo de dolor mediante un cultivo controlado. Paciencia, ya vamos a tener un mini ateneo sobre esto. Esta es la página de ReproCan, esta es la dirección de ReproCan, ahí está el instructivo, si quieren van chusmeando, van mirando y entonces ya tienen claras las preguntas para cómo la cuestión sigue, pero es bien interesante y también es de paciencia porque tardan bastante en dar las aprobaciones para que los pacientes puedan cultivar y trasladarse con sus productos. ¿Qué es lo que permite la resolución nueva de este año 2022? Permite que una persona tenga hasta 9 plantas en flor en su casa, que pueda cultivar hasta 6 metros en cultivo interior, o hasta 15 metros cuadrados en cultivo exterior por predio, que a los fines del cultivo las ONG pueden registrar múltiples predios, inclusive pueden sostener el cultivo de hasta 150 usuarios, y transportando por vehículo se puede ir hasta con 6 frascos de 30 mililitros, que es una bestialidad, y hasta 40 gramos de flores secas, o hasta la cantidad de plantas autorizadas por persona representada. Esto para el caso de las ONG es distinto. Bien, cerrando. Si este teneo, bueno, despertó ahí la curiosidad, adelante, sí, hay que estudiar mucho, así que si tienen ganas, me preguntan, yo les paso información, a mí me encanta este mundo, así que quiero invitarlos a que se metan. Confiar en el saber ancestral, ¿no? En la capacidad del paciente para hacer la adecuación de su tratamiento, ¿no? Nosotros queremos la dosis, queremos decirle al paciente qué hacer, y el paciente espera eso. Hay que enseñarle al paciente que acá hay que patearle la pelota y el paciente se ocupa de cuál es su dosificación. Nosotros sostenemos y acompañamos, y tenemos que buscar el camino legal. Así que si en el tiempo podemos orientar a nuestros pacientes para que hagan inscripción al ReproCan y se trasladen tranquilos, buenísimo. Tener en cuenta las buenas prácticas de cultivo, ¿no? Para saber que si vamos a orientar a nuestros pacientes lo estamos haciendo bien. Les dejo mi mail por si quieren hacerme alguna pregunta, les dejo también el Instagram de Matria para que sepan en qué andamos. Y bueno, nada, quedo ahí disponible para las preguntas y los comentarios que puedan tener, así que muchas gracias por la escucha atenta. Gracias a vos, Vero.
Yo te escuchaba ahí atenta, o sea, viste, tiene un concepto quizás un poco rígido, un poco cuadrado, ¿no? En las cuestiones, y esto como que te ayuda a abrirte un poco. Yo entré al artículo que vos comentaste, así que esto es lo que tiene de bueno, entré al artículo de Jacques para ver. Que en realidad es un laburo retrospectivo de que, o sea, de la gente que lo usaba, le hacen una entrevista a la gente que lo usaba, por qué lo usaba y qué usó. Él decía que el 48% había usado cannabidiol, que era el que compra en la farmacia, es lo que charlábamos antes de empezar, o sea, lo que compras en la farmacia, que era el cannabidiol, y otros, ¿y para qué lo usaban? ¿Viste? Y después si habían mejorado o no, ahí estaba de todo, desde el sueño, desde dolores, desde cualquier cosa, y la gran mayoría había tenido un beneficio, pero a veces dentro de lo que uno siempre está acostumbrado, uno dice, bueno, a ver, viste todos los trabajos que sean de alguna manera desde el punto de vista científico, pues a veces ir a comprar a alguien que te dijo, ah, sí, este es bueno porque me cae bien, porque es simpático, da una sensación como decir, hasta que esto esté de alguna manera regulado para nuestros pacientes, ¿no? El beneficio, no te digo la de la epilepsia refractarias y eso que quizás es como vos bien explicaste, es otro. O sea, a uno le da un poco esa cuestión de ese frasquito, como vos me mostrás, un frasquito que lo pueden hacer en, no sé, en la cocina del fondo. No, Da ahí una sensación de una cierta... sí, sí, sí. Puedo agregar que hay formulaciones comerciales que son excelentes, ¿sí? Hay buenas formulaciones comerciales. El hecho de que no esté en este momento regulado por la ANMAT no significa que no haya prácticas de cultivo y producción que sean prácticas adecuadas. Entonces, hay espacios donde uno puede conseguir buenos aceites de espectro completo. ¿Sí? Sí, entiendo que genera mucha inquietud esta cuestión de no poder ir a la farmacia con la seguridad que indicamos siempre, no podemos darle al paciente la receta para que se acerque a la farmacia y lo adquiera. Pero es algo a lo cual vamos a ir en transición, ¿sí? Y en esta transición los pacientes lo necesitan, porque no van a dejar de venir a la consulta a preguntarnos por esto. No, no, eso lo que vos decís es real, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo en estos dos conceptos. Estamos en un periodo de transición, probablemente con el tiempo, el hecho que se da un marco legal a todo esto va a ser quizás más fácil y va más difundir, y quizás va a haber más trabajos, y quizás va a ser esto mucho más efectivo. Me parece que vamos en todos los lugares, ya sea en Argentina como en otros lugares más, vamos en ese camino, y probablemente sea una opción a utilizar con muchos de nuestros pacientes. Bueno, yo lo que en vista del horario, ya lo tenemos al doctor Sengert acá nuevamente, Dani, un gusto tenerte. Así que vayan haciendo las preguntas por YouTube y a ver, no sé si tenemos alguna, y si querés, Dani, ir subiendo tu charla. A ver, me fijo acá. A ver qué tenemos por acá. Bueno, mientras Dani va usando, dice Eugenia Ricci, quería consultar en la práctica clínica cómo lo indico en un adulto mayor con dolor crónico. Bueno, un poco vos comentaste la dosificación de pesar con poquitas dosis. Y acá decía también los lugares confiables para prepararlos, que bueno, vos también hiciste el comentario ahí de dónde, con los sitios y todo eso, de dónde con. Así que... Sí, Eugenia, después me podés escribir y yo te puedo decir más sobre eso. ¿Sí? ¿De dónde? Y me callo. Después el doctor acá Caruso pregunta si los vaporizadores directos de las flores se compararon con el aceite, porque el aceite parece ser una lotería, tener una concentración conocida. Bueno, a mí me parece que bueno, hay muchas preguntas todavía que se van a ir probablemente con el tiempo y a través de trabajos, pero bueno, me parece que nosotros como profesionales tenemos que estar cada vez con mayores conocimientos del tema. Bueno, quédate igualmente en línea, no cortes. Y No sé, Marce, ¿se escucha? se escucha perfecto. No sé, si quieren, porque el tema es muy, muy grande, el tema que abordó la doctora. Si quieren, cedo el lugar para, si hay más preguntas, o fíjate, si hay más preguntas, etcétera, Y las preguntas agoten el llegan con, tema, agoten las preguntas y pasamos este Ateneo para otro día, no hay problema. mira, las preguntas llegan con un cierto retardo, hasta que llegan, ¿viste? Porque estamos con un delay con eso.
Bueno, sí, como quieras, Dani, si querés ahí, y lo dejamos ahí como para No, no, tener yo creo un que si el poco. tema despertó interés y vos ves que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes que van a quedar No, inconclusas, ¿eh? en principio, por lo menos de lo que a mí me está llegando, estas son las preguntas que las Bueno, preguntas que dije recién ¿no son te las que llegaron tengo. más preguntas? Hasta ahora, no. Bueno, ¿Eh? como quiera. ¿Eh? Bueno, Lo, bueno, bueno, largamos entonces. dale, Dani. Bueno, a ver, veo tu cara, quiero ver la mía, pero veo la tuya, a ver cómo es. Bueno, no sé cómo es esto. Algún día aprenderé a manejar la tecnología. Tu cara se ve perfecto, es O sea, se ve parece la la cara cara. del que habla, digamos, ¿no es cierto? Se ve tu cara y si querés, Vero, poné para la pantalla para donde dice Start Video ahí para sacar tu pantalla y sé que se ve la de Bueno, Dani dale, solo. empecemos porque por ahí voy a tratar de 10 minutos presentar el caso y Dale. un par de minutos para alguna pregunta. Bueno, les voy a comentar esta historia que vamos a cambiar abruptamente de tema. Es una señora de 87 años, lúcida y autoválida, con múltiples antecedentes. La señora había tenido un cáncer de vulva con una operación muy traumática, se había recuperado, estaba bien, había tenido un infarto, tenía 3 stents puestos, bueno. Y un martes a la tarde, a las 5 de la tarde, después que llevaba 800.000 horas de consultorio yo y me quería ir a mi casa, viene a verme porque tenía rinorrea. Y viene con la hija y le digo, ¿cómo le va? Muy mal, doctor, me gotea la nariz. Yo le digo, pues es un resfrío, vámonos a casa, pensé yo para mis adentro. Pero la señora desestimaba que fuera un resfrío y me contó que desde hace 20 días que estaba con una rinorrea unilateral izquierda, que era agua, que era muy copiosa. El relato era impresionante, porque la señora me decía que a la noche dormía y cuando se levantaba a la mañana tenía un lamparón, un manchón en la almohada, húmedo, el pelo húmedo por la rinorrea, que era solo el lado izquierdo, y mientras estaba ahí hablando conmigo se secaba permanentemente la nariz y yo veía que mojaba un pañuelo. Entonces esto ya no es un resfrío, esto no es una alergia, y yo empecé a pensar, si no, señora, si eso no era líquido cefalorraquídeo, si no era pérdida de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles serían las causas de pérdida de líquido cefalorraquídeo? Bueno, la señora, posneurocirugía, la causa más común, o traumática, depende de la serie. La señora no se había operado recientemente, no había tenido ningún traumatismo, quedaba la espontánea, ¿no? Esas serían las 3 causas más comunes de fístula de líquido cefalorraquídeo. Realmente me impresionaba, porque decía que se le mojaba el pelo, se levantaba con el pelo mojado. Imagínate levantarte con el pelo mojado con líquido cefalorraquídeo. Entonces, bueno, repasando la traumática, acuérdense de estos signos, ¿no? El signo de este bicho que está en... Bueno, ya me olvidé. Bueno, el Mapache, Dani. mapache. Y este es otro signo. Estos dos son signos en un traumatismo de fractura de base de cráneo. Cuando ustedes ven un hematoma acá, retromastoideo, piensen que puede haber también fractura de base de cráneo. El signo de mapache y bueno, la señora no se había golpeado, no se había caído, nada, pero tenía algo que parecía que perdía líquido cefalorraquídeo por la fosa nasal izquierda. Entonces puse a ver la historia clínica, a ver si encontraba algo, y encontré algo de 5 años atrás. En el 2016 encuentro una tomografía. Me revisé todas las tomografías, ¿no?, que tenía la señora a lo largo de su historia, y encuentro una del 2016 que me llamó la atención, donde dice hueso temporal derecho, nada a destacar, hueso temporal izquierdo. O sea, esta tomografía databa de 5 años al momento que yo la vi, yo soy el médico cabecera, no la había visto antes. La estructura del oído externo de medio son normales, lesión osteolítica que compromete la fosa de Gasser, el techo del conducto auditivo interno y el laberinto con densidad de tejidos blandos de carácter específico. Bueno, da las medidas y dice que puede ser un neurinoma del 8º par. Bueno, entonces, ¿qué había pasado? La señora había consultado a otorrino por hipoacusia en el año 2016. En otorrino le habían hecho las pruebas y habían visto que la hipoacusia era sensorial bilateral, sensorio neural bilateral, pero tenía un componente conductivo del lado izquierdo y era mucho más marcada del lado izquierdo. Ustedes saben que cuando la hipoacusia es asimétrica, está indicado hacer un estudio de imágenes para ver si no hay una lesión estructural, que en este caso la había. Esta era la lesión estructural, fíjense dónde estaba ubicada, vamos a tratar de verlo, ¿no? Yo repasé anatomía para dar el Ateneo, por suerte ya no tuve que leer ni el Testin ni el Rubier, que realmente son unas obras maestras, unas obras de arte
lo repasé por internet. Entonces acuérdense que esta es la caja del tímpano, ¿no? La parte que está por arriba del tímpano es lo que se llama peritímpano, es el ático, perdón. Bueno, esto sería la trompa de Eustaquio. La lesión estaría acá. Decía fosa de Gasser, esta es la fosa de Gasser, esto es el labio intracraneano. En la fosa de Gasser está el ganglio de Gasser, que es nada menos que el ganglio del trigémino con sus 3 ramas, y también está vecina al nervio facial la lesión. O sea, la lesión estaba acá, de acuerdo a la descripción de la tomografía, ¿sí? Acá. Entonces, yo me pensé, digo, bueno, tiene una lesión osteolítica acá, está filtrando líquido cefalorraquídeo, por la trompa de Eustaquio se le va a la nariz, y ahí estamos, eso es lo que le está pasando. Martes a las 5 de la tarde en la soledad de un consultorio periférico con ese problemita, con el último paciente del día. Bueno, repasando un poquito más, entonces sería que la lesión debería estar acá y se iba por la trompa de Eustaquio, o sea, venía el goteo y se iba por la trompa de Eustaquio hacia acá abajo, ¿no es cierto? Acá. Acá lo tenemos, esta es la tomografía de la señora del lado derecho. Bueno, vemos la caja timpánica, el ático, la zona que está arriba del tímpano, esto es un huesecillo del oído, y esta es la zona en cuestión, la zona que está descrita, pero del lado izquierdo, que debería estar enferma. Y efectivamente acá la tenemos. Esta es la caja del tímpano, esta es la caja del tímpano. Acá arriba vemos la región del ático, y este es el tejido blando que está invadiendo, acá está el laberinto, ¿sí? Acá está el laberinto que está invadiendo y que está produciendo acá. Bueno, creo que con esto teníamos, ¿no es cierto? Venía por acá y se iba por la trompa de Eustaquio hasta la rinofaringe y ahí teníamos el goteo. O sea, para mí eso era diagnóstico, digamos. Después se le había hecho una resonancia en el 2016, donde se aclaró un poco más el diagnóstico, vuelve a describir la lesión, pero por las características en la resonancia la describen como un colesteatoma. Entonces la señora tenía un colesteatoma en el ático, bien, digamos donde están los colesteatomas, digamos, en el oído medio, en el ático, bien arriba, que a mi entender le había perforado la base del cráneo y estaba produciendo esta fístula. El colesteatoma es esto, no es un tumor, es un tumor inflamatorio en realidad, no es una lesión oncológica, en realidad es un tejido inflamatorio, es un tejido de epitelio del conducto auditivo externo, un tejido pavimentoso que crece y se infiltra a través de un tímpano perforado, se infiltra y se enrolla como una catáfila de cebolla, se va enrollando, y va produciendo osteólisis, destrucción de todo a su paso, destruye los huesos propios del oído, bueno, y en este caso llegó hasta la base del cráneo. Entonces tenía un colesteatoma, que como les digo es un tumor inflamatorio, que además segrega sustancias inflamatorias que son osteolíticas. En el 2016 yo estuve viendo las evoluciones de otorrino, consideraron no operarlo porque la ubicación de esto era muy complicada, porque vieron tomografías de antes que tenía la señora, que se había pedido por otros motivos, donde ya se veía esto, que tenía desde el 2012, tenía esto. Entonces dijeron, bueno, es muy quiescente, es muy indolente la evolución, la operación es muy cruenta, lo presentaron en Ateneo de Otorrino y decidieron no operarlo. Pero en el 2021 estábamos con esta situación. Entonces, como les digo, en su momento fue evaluada por la especialidad y se decidió conducta expectante. Entonces, ¿qué hacemos con este bombazo a las 6 de la tarde en consultorio periférico? Yo digo, bueno, yo la mando a la guardia, porque esto está lleno de gran positivos ahí en la nariz, en las fosas nasales, en los senos paranasales, se va a meter uno y mañana la tenemos con meningitis a la señora. Llamo a la guardia, me dicen sí, la esperamos, y llamo al jefe de neurocirugía, que bueno, somos amigos, le explico el caso y me dijo 2 cosas. Primero, si hay un colesteatoma, esto es tema que lo resuelve otorrino, inclusive la fístula la cierra otorrino, y segundo, no hay ninguna urgencia. Si le vas mandada a la guardia no le vamos a hacer nada, la vamos a revisar y la mandamos a la casa. Yo pensé que le iban a internar, ¿viste? Le iban a poner antibióticos, le iban a operar en 24 horas. No, le iban a mandar a la casa. Con lo cual decidí no mandarla a la guardia. Tampoco parece estar indicado profilaxis antibiótica, nada. Bueno, la mandé a la casa. Goteando líquido cefalorraquídeo. Bueno, se fue a su casa. A los 2 o 3 días tuvo un turno con otorrino. Y yo también pensé, yo digo, bueno, la veo otorrino, no la deja salir, la interna, pero no. También, digamos, no se infecta tan fácil esto, tranquilo. ¿Y qué hizo? Tomó muestra del material y lo mandó al hospital de clínicas para hacer un análisis. O sea, tomó muestra del líquido y lo mandó al hospital de clínicas para hacer un análisis.
Cuando uno piensa que tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo, el análisis que hay varias cosas que se dosan, pero lo que es más específico es una proteína que se llama beta-2 transferrina, que únicamente está presente en el líquido cefalorraquídeo. Si detectan eso, es líquido cefalorraquídeo sí o sí. En el hospital de clínicas no le dosaron beta-2 transferrina, aparentemente la técnica es muy compleja, en el hospital italiano no se hace, pero sí le dosan esto, que se llama proteína beta-trace, o beta-trace, no sé cómo pronuncia, y le dio positivo esta proteína beta-trace, lo firma esta doctora. Yo me puse a ver qué era esto, porque la verdad que no tenía ni idea, y hay un par de artículos que publica el mismo grupo de clínica, fíjense, acá está la misma doctora, ¿no? En Cielo, donde el rol de la proteína beta-trace para detectar fístulas de líquido cefalorraquídeo. Este artículo se refiere mucho a fístulas, acá hay otro artículo donde lo firma el mismo grupo, acá tenemos de nuevo a la doctora, o sea que este grupo ha desarrollado esta novedad de dosar esta proteína que está presente en otros tejidos, pero está presente en altísima concentración en el líquido cefalorraquídeo y que prácticamente es diagnóstico de fístula. Bueno, con esto ya sí, vino positivo, ya no quedaban dudas de que la señora tenía una fístula, se operó, ¿y qué le hicieron? No le sacaron el tumor, nuevamente la presentaron a Ateneo, es decir, esta señora ha motivado 3 Ateneos, 2 de otorrino y este que estamos ahora. No le sacaron el colesteatoma porque la lesión la consideraban iba a ser una cirugía enorme, una señora de 88 años en el momento de la operación, pero sí hicieron nada más que el cierre de fístula. Sacaron un poquito de grasa de la ingle y con eso el parte quirúrgico dice que, bueno, mastoidectomía, etcétera, llegan al ático, que es la zona que le estoy, identifican la fístula, la cierran con grasa y se van. 3 horas y pico de cirugía, casi 4, un día de terapia intensiva para cerrar esa fístula. Bueno, les quería comentar eso porque una linda rinorrea, no todas las rinorreas son resfríos o alergias. Bueno, eso es todo, chicos. Bueno, espectacular, Dani. Sí, ¿y qué pasó al final con el colesteatoma? ¿Se intervino también o se cerró la fístula? Y no, se cerró la fístula y yo miré el parte quirúrgico. Además ya Gabriela Pérez Raffo me había dicho que no le iba a sacar el colesteatoma porque era una cirugía enorme, inabordable para esa mujer. Sí, y esas lesiones líticas, ¿es habitual que un colesteatoma pueda producir lesiones líticas? Mirá, yo me recibí médico en 1988. Es la primera vez que veo esto, por eso lo traigo a Ateneo. No sé si vos has visto algo de... No, a mi hermana la operaron de una colesteatoma, pero a ver, el tema de las lesiones líticas es como que dice, bueno, a ver, ¿por qué tiene lesiones líticas si teóricamente... No, porque es un tumor inflamatorio que segrega Por la citokina inflamación produce eso, y eso... Sí, y es muy osteolítico, es muy agresivo localmente. El tumor, a pesar de que no es oncológico, no es patología oncológica, no es patología neoplásica. Y las lesiones líticas tampoco es criterio de intervención, por más que sea una... No, esta gente que, bueno, se dedican a eso, sí, es así. Dijeron que no, o sea, se ve que hicieron costo-beneficio en el 2016, entre operarla y dejarlo ahí, controlarlo. Bueno, después seguramente la señora no hizo los controles, vino la pandemia, qué sé yo. No, pero ahora igualmente se cerró la fístula y listo, y quedó ahí con el... quedó ahí el colesteatoma, que es... el año que viene cumple 90. Bueno. Otros 10 añitos más la señora. No, está bien. ¿Y hipoacusia está con una hipoacusia? No, ahí te vuelan el oído medio, te quedas totalmente anacúsico de ese oído. Anacúsico. Ajá. Está bien. Bueno, súper interesante, porque el colesteatoma, a veces obviamente se opera eso. O sea, se opera. Es indicación quirúrgica clara. O sea, es una apendicitis, ¿viste? Es quirúrgico. Pero ¿qué pasa? Que en este caso en particular, vieron dónde estaba, que el ganglio de Gasser, lo primero que iba a pasar es que iba a quedar con una parálisis facial de la severa, de esos pacientes, ¿viste? Que se le cae la cara, porque, ¿viste? Donde te mostré el nervio facial, dónde estaba. Bueno, era imposible sacar eso sin tocar el nervio facial. O sea, me explicaron los otorrinos que la parálisis facial iba de suyo. Y bueno, después anacúsica, después un montón de horas de cirugía. Bueno, decidieron tener conducta expectante en su momento. Ok, bueno, perfecto. Bueno, che, súper interesante. Así que la próxima paciente que nos venga a ver con rinorrea, pensemos que claro. tiene... Pero escúchame. Yo primero digo, bueno, una alergia, un poquito de loratadina y nos vamos, ¿viste?
nos vamos a casa. Y te hago una pregunta, ¿hace cuánto venía con esto? Tuvo 20 días y después hasta que le hicieron el asunto en el clínica y qué sé yo, otros 20 días más. No, pero antes de verte a vos. Digo, ¿en qué momento aparece con fiebre, viste? Claro, y antes de verte a vos, ¿había visto 20 a días. otras? No, 20, ¿había visto a alguien en había una guardia, qué sé yo, pero nada, no. No se había enfocado la posibilidad que tuviera eso. Claro, también está la cosa del retardo en el diagnóstico, de que piensen en otra cosa, que piensen, ¿entendés? Lo que pasa es que esto era, a mí me llamó la atención. Primero decía que se le hacía un lamparón así en la almohada durante la noche y el pelo mojado. Yo digo, pues, no, y aparte que le chorrea de un solo dormida. lado. Y aparte que está chorreando estando dormida. Sí, el tema es el siguiente, que yo digo, bueno, será una fístula líquido-cefalorraquídeo, pero no le encontraba no le encontraba la vuelta, entonces me puse a mirar estudios previos y apareció esa tomografía con el colesteatoma en la base del cráneo. Digo, está buenísimo cómo pensarlo en una situación así, ¿no? Porque no entrar rápidamente en un cuadro alérgico o virósico, sino pensarlo de alguna manera. Las claves son, primero es agua, no es moco, no tiene consistencia mucosa. El paciente te tiene que decir es agua. No depende de la cantidad, en este caso era importante, pero a veces es menor cantidad, pero es agua. Y el segundo punto es que es unilateral, no es bilateral. Es agua y es unilateral. Son las dos claves. Y no tiene ningún otro síntoma de las rinitis alérgicas ni de nada. ¿Viste? Como para pensarlo de esa cosa. Bueno, buenísimo, Dani, espectacular. Sí, menos mal que grabamos todas estas cosas, porque entre los casos también de Juancito Torres, que son espectaculares. Entonces tenemos la verdad que una cosa tenemos todo grabado. Yo te digo, yo me recibí en 1988. Yo es la primera vez que lo veo una cosa así. O sea, supongo, no sé, o sea, por eso lo quise traer, porque una cosa me pareció extraordinariamente rara. Además, bueno, hablamos de colesteatoma, que es algo de lo cual supongo que no hemos hablado nunca. No participo en todos los Ateneos, pero no creo que se haya hablado antes de eso, pues es una cosa que no le damos mucha bola. Y el otro, el trabajo del grupo de clínicas, ¿viste? Que describe esa proteína y que lo publica. Buenísimo. Me encantan todas estas cosas. Y bueno, cuando tengas, Vero, novedades del cannabis y todo, que cambie algo, que sea algo diferente, que ahora lo de la ley buenísimo que nos comentaste, viste, que esto también empieza a tener obviamente un marco legal, pero si empiezan cosas que van modificándose, ya sea de lo comercial o no, y todo esto, mantenernos actualizados. Sí, seguro. Si están con una necesidad me pueden escribir también. Bueno, buenísimo. Estamos justo en horario, así que bueno, mil gracias por participar y a todos los que están ahí, así que buenísimo el día de hoy. Bueno, un abrazo enorme.